poniendo en práctica. Si usted sabe temas generales es porque lo está poniendo en práctica, pero es necesario ponerlo en práctica. Amén. Vamos a nuestra Biblia. Esta oportunidad vamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. En la Constitución de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional hay 19 artículos de fe y uno de ellos es la sanidad divina. Y vamos a hablar de la sanidad divina en esta oportunidad. La Iglesia Pentecostal Unida en más de 200 países cree en la sanidad divina. Y la Iglesia de Berlín no es la excepción. Creemos también en la sanidad divina. Amén. ¿Cree usted en la sanidad divina? Yo lo creo, ¿sabe por qué? Porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, lo creemos. Vamos a nuestra Biblia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9, en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos a empezar por ahí. Hay 4 puntos que quiero hacer referencia de esto. Primero quiero hablar de la sanidad divina como un don. Luego vamos a hablar de cómo obtener una sanidad y ahí nos vamos a ir poco a poco. Primera de Corintios capítulo 12, verso 9, en el nombre de Jesús. Dice, vamos al verso 8 para que lo leamos el verso 9 también. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. Y quiero que lo vea, no es don, es dones. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Vamos entonces a ubicarnos en ese tema central, la sanidad divina. Señor, te damos gracias esta hermosa y bendecida oportunidad. Queremos, Señor, hablar de su palabra un momento para que seas tú abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender en esta oportunidad, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, gracias por permitirnos esta oportunidad de estar en su casa y ser edificados, Señor, en esta hora. Tú conoces la necesidad de cada hermano, Señor, y de todos los que estamos reunidos para escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento en esta hermosa y bendecida tarde. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la sanidad divina, tenemos solvencia para hablar de la sanidad divina. ¿Por qué tenemos solvencia? Porque todos hemos estado enfermos en alguna ocasión. Y si hemos estado enfermos y estamos aquí, bueno, es porque recibimos una sanidad divina. Gloria a Dios. Y lo primero que menciona la palabra de Dios es que la sanidad divina, hablando de los dones de sanidad, nos menciona la Biblia que es dado como dones y estos vienen de parte del Espíritu Santo. Significa que para poder tener dones de sanidad, la persona primero debe tener el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, pero alguien se sana y oro por él, ¿qué pasa ahí? Ahí actúa la fe. Amén. Entonces tenemos en la palabra de Dios que la Biblia nos enseña que es un don. La sanidad divina es un don y es dado primeramente por el Espíritu Santo. En Lucas, vamos a nuestra Biblia, Lucas capítulo 10, nos dice la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo 10. Nos enseña la Biblia que el Señor comisionó a 70 personas. Y en el versículo 3 nos dice: id, he aquí yo os envío como cordero en medio del lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y mire lo que dice: y si hubiere allí algún hijo de paz. Vean esta frase, porque la sanidad, ya vamos a ver más adelante que no es para cualquiera, y ya lo hemos mencionado. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz
reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Esto es como cuando usted dice, el hecho de que usted diga Dios le bendiga. Hay gente que le da pena recibirlo o darlo, pero es una bendición la que se da y al momento se recibe. Cuando la persona no recibe eso, eso se devuelve. Amén. ¿A cuántos de ustedes se les ha devuelto cuando ustedes han dicho Dios le bendiga? Entonces, vemos, adiós hermano. Entonces esto se devuelve y dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Verso 9, sanad, ¿a quiénes? A los enfermos, que haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hay un detalle interesante con respecto a la sanidad. La Biblia dice que aquí hay que ir, hay que orar y hay que decirles que el Señor es el que sana. Pero la persona que recibe un milagro no debe quedarse sin escuchar del reino de Dios. Aquí dice la Biblia que hay que ir, hay que orar por ellos y hay que decirles que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Entonces el Señor comisionó a 70 personas y a estas personas les dio autoridad de ir y de orar por todos aquellos que encontraran enfermos, pero cuando fueran sanos, que se les hablara del reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? La gente espera una sanidad, pero no compromiso para entrar al reino de Dios. No compromiso para ser parte del reino de Dios, sino solamente se espera un favor. Más adelante vamos a detallar todo eso. Ahora, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, Marcos 6, vamos a nuestra Biblia, que el Señor elige a los apóstoles. Y mire lo que ocurre. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Vaya a su Biblia y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad. Entonces, primero es un don. Segundo, dice la palabra de Dios que se habla, la gente es sana y luego se imparte el reino de Dios. Pero acá, a los 12 el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada en el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en el lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, hay personas que desprecian lo que nosotros llevamos. Y al rechazarlo, la persona se metió a juicio. Amén. Porque la persona se ve obligada después a llamarle que regrese para que ore. Entonces el Señor llamó a los apóstoles y les dio autoridad. Y en la palabra del Señor nos enseña que los apóstoles, hay 12 milagros registrados, hechos por los apóstoles. Ahora, esos son los que están registrados. No significa que solo hizo esos 12, sino que hicieron muchísimos milagros. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, primero, que la sanidad es un don. ¿Verdad que sí? La sanidad primero es un don. Segundo, que la sanidad, los dones de sanidad, son dados a personas específicas por medio de la autoridad que nuestro Dios da. Porque Dios escogió a los apóstoles para ir, predicar, discipular, anunciar el reino y sanar.
Entonces Dios delega autoridad sobre las personas para que ellos fueran y recibieran, para que las personas recibieran sanidad. Vamos a nuestra Biblia una vez más. Santiago. Santiago 5 es un capítulo bastante extenso para hablar acerca de la sanidad. Y vamos a nuestra Biblia. Y aquí vamos con el punto principal, porque estamos hablando de la sanidad divina y tenemos que hablar cómo obtener entonces la sanidad. Hay tres formas de cómo podemos obtener una sanidad. Vamos al primero. Santiago 5:13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase que continúa? Santiago 5:13, haga oración. Hasta ahí está el punto. No, hasta ahí. ¿Está alguno afligido? Haga oración. La primera forma de recibir un milagro o una sanidad de parte del Señor es orar por uno mismo. ¿Cuántos han orado por ustedes solos? Pero ¿cuántas veces sentimos como que la oración que nosotros mismos hacemos como que no tiene mucho efecto? Que necesitamos que vaya otro a orar. Y aquí Santiago dice: ¿están enfermos? Oren por ustedes mismos. Esa es la primera parte. Pero nos cuesta muchas veces orar por nosotros mismos, ¿verdad? Porque empezamos a balancear en la fe, empezamos a tambalear en la fe y empezamos a cuestionarnos. Entonces decimos: necesito que ore otro por mí. Y aquí continúa el mismo versículo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Entonces la segunda forma es pedirle a otro que ore por él. ¿Cuántos han pedido eso? Todos. Todos aquí. Constantemente lo hemos hecho. Hermano, ore por mí. Si ya le pedimos al hermano que ore por nosotros, significa que nosotros ya oramos por nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ya oramos por... ¿Sí? Esperamos que sí. Que ya hayamos orado por nosotros mismos. Porque ¿cómo podemos pedirle al hermano: hermano, ore por mí? Nosotros no hemos orado por nosotros. Entonces no vamos a activar nunca la fe y jamás el milagro va a ocurrir. Entonces la segunda forma de cómo obtener una sanidad es pedirle al hermano que ore por uno. Amén. Y lo tercero, dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Amén. ¿Y qué dice? Y oren por él. ¿Cómo? Ungiéndole con aceite. ¿De qué manera? En el nombre del Señor. Amén. Y la oración de fe. La oración. Ahora, aquí hay otro elemento que vamos a aplicarlo también. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay algo que nosotros debemos tener en mente, y es que primero, sobre la sanidad, primero está la salvación. ¿Por qué? Si usted se va a Isaías 53, el Señor llevó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nos dio la salvación. Pero antes de la sanidad, primero está la salvación. Porque el Señor vino, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero estando en esa condición, también llevó nuestras enfermedades. Pero el propósito primordial era y es la salvación. ¿Qué es lo que anhela la persona? ¿La salvación o la sanidad? Hay gente que tiene unos pensamientos tan absurdos que cuando ocurre un milagro en la iglesia dice: esos que tanto oran en la iglesia y ocurren milagros, ¿por qué no van a orar por los que están en el hospital? Ese es un pensamiento absurdo. Porque hay gente dentro de los hospitales que están necesitando un milagro, pero cuando le dice hago un compromiso, no quiere, no lo hace. Pero el que está en la iglesia ya hizo un compromiso y necesita una sanidad o un milagro de Dios. Entonces ese tipo de pensamiento o esa acusación
eso solamente es por hostigar. ¿Ya he escuchado eso? Esos que son, que hacen milagros o que sanan, vayan allá, dicen. Vayan a los hospitales para que no hayan más enfermos. El Señor dijo, enfermos siempre van a haber y pobres siempre van a haber. Entonces dicen, gloria a Dios. Entonces, verso siguiente. La oración de fe dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, aquí hay una razón y solamente tocamos esto porque el miércoles pasado hablamos de todas las razones por las que una persona estaba enferma. Y una de las razones es, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dos elementos otra vez. Oración de fe y oración eficaz. Es interesante ver oración de fe y una oración eficaz. Un día estaba escuchando a alguien orar y hay veces que aunque uno no quiera escuchar las oraciones de otro, se escuchan. Señor, gracias por el cable que tenemos, Señor, el internet que tenemos. Cuida esos cables, Señor. Que no falte. Y yo, ¿qué oraciones? Digo yo. Y el que anda repartiendo los recibos también, Señor, cuídalo. Está bien que lo cuide, pero orando por ciertas cosas que no. Ahí es donde el Señor dice, pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Hay cosas, hermanos, que hay que saber cómo pedirlas. Y hay que ser bien objetivos en lo que pedimos. Y ser bien claros. En cierta oportunidad estaba un hombre orando y le decía, Señor, tú conoces mi necesidad, Señor. Tú sabes, Señor, que conoces mi necesidad. Aquí estoy, Señor. Y una hermana, era un pastor, una hermana vio al hermano y dijo, este hermano necesita una camisa. Y le regaló una camisa. Entonces viene él y la abrió y la camisa era color amarillo. Señor, le dice, gracias por tu misericordia, pero yo quería café, Señor. Entonces viene la hermana, le dice, deme la camisa, hermano. Se llevó la camisa y le trajo una taza de café. Y lo que quería era una camisa color café. Qué terrible, ¿verdad? Hay que aprender a ser específicos en la oración. Es lo que nosotros hacemos. Oración eficaz y oración de fe. Bien interesante. Ahora, ¿cómo se recibe entonces la sanidad? Orando por uno mismo. Oramos por nosotros mismos. Cuando nuestra fe está un poco débil, pedimos que otro ore por nosotros. Y cuando otro viene y ora por nosotros y no pasa nada, entonces llamen a los líderes de la iglesia para que oren también, me unjan con aceite, voy a confesar mi pecado y que el Señor me sane. Pero aquí dice la Biblia, la oración salvará. ¿Verdad que eso dice? Ahora, eso no dice que no le sane, porque más adelante dice, y lo levantará. Salvará y lo levantará. Significa que hay un perdón para él y hay una sanidad. Cuando las dos cosas se complementan, eso es hermoso. Vamos a nuestra Biblia, una vez más. Marcos 16. Usted conoce todos esos versículos, son bien conocidos para nosotros. Marcos capítulo 16, el versículo 17. ¿Lo tiene? Marcos 16, 17. ¿No ande pidiendo café? Amén. Dice lo siguiente, y estas señales seguirán a los que creen. Haga respeto y póngale cuidado a los puntos, a las comas y lo que están. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos seguidos. Nosotros decimos estas señales seguirán a los que creen. No, en mi nombre echarán. No, a los que creen. Hasta ahí estamos bien. A los que creen. Y después viene la autoridad. Que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay un punto y coma. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes.
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿cómo se obtiene la sanidad? Primero, observamos orando por uno mismo, pidiéndole a otro que ore, pidiéndole a los líderes que oren, pero también a través de la imposición de manos. Y tenga cuidado con eso de la imposición de manos. Amén. Yo lo he enseñado en cierta oportunidad. Y la imposición de manos está basada en el espíritu que la persona ande. Y los espíritus son transferibles. Usted lo puede ver en la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te ruego por las misericordias de Dios que avives el fuego del don de Dios que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Entonces es mediante la imposición de manos. Cuando la imposición de manos se da y la persona tiene un mal espíritu, por eso no ande permitiendo que nadie que no sea del nombre ore por usted. Si usted permite que venga un trinitario a orar y hasta se reviste usted también y empieza a zapatear también, estamos mal. Gloria a Dios. Y que vienen de repente a decirle ciertas cosas que usted ya las sabe, también estamos mal. Por eso dice la Biblia que se fue dada la autoridad a los apóstoles y el milagro se recibe mediante la imposición de las manos a los que tienen el don y a los que tienen el Espíritu Santo y a los que se les ha dado la autoridad de parte de Dios. Entonces dice que se ponen las manos sobre los enfermos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se echan fuera las enfermedades y los demonios. Y aquí menciona otras cosas: hablarán en lengua, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahora, la pregunta es: ¿quién es usted y quién soy yo para poner las manos sobre alguien y que ese alguien sea sano? ¿Sabe qué es lo que ocurre? Primero, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y segundo, Dios nos ha dado una autoridad. Pero por nosotros mismos no somos nada. Entonces, como hay un nombre, hay una autoridad, hay un Espíritu Santo, eso nos da la facultad de orar por alguien y poner las manos en el nombre de Jesús. Cuando usted ya recibió el Espíritu Santo, puede hacerlo con toda autoridad. Ahora vamos a Hechos, capítulo 19. Quiero que veamos lo siguiente. Hechos, capítulo 19, versículo 11. ¿Cómo se recibe la sanidad? Hechos 19, 11. Dice lo siguiente: y hacía Dios, ¿quién hacía? ¿Quién los hacía? Usted nunca ande diciendo yo oré y él se sanó, jamás. Dios hizo el milagro y yo oré por él. Pero primero decimos, yo oré y Dios hizo el milagro. Entonces somos yo primero. Primero es Dios sobre todas las cosas. Dios hizo el milagro después que nosotros oramos. Cuando oramos, Dios hizo el milagro. Pero hacía Dios milagros extraordinarios. ¿A dónde dice y de qué manera? ¿De qué manera lo hacía? Por mano de Pablo. Ahora, mire lo que sucede. Aquí es donde la fe empieza a expandirse y donde la necesidad se incrementa. Y de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. ¿Será posible eso? ¿Cómo es posible? Si usted observa lo que dice Santiago, que se les aplicaba aceite y la oración de fe era la que obraba, y aquí menciona que paños y delantales del cuerpo las llevaban y después regresaban donde los enfermos, se los ponían y los enfermos eran sanos. A eso se le llaman elementos de fe. Pero la gente se pasa de los elementos de fe. Tómate
una agüita con sal por 7 días y te vas a sanar. Eso es ya pasarse de los elementos de fe. ¿Saben lo que la Biblia enseña? Acá dice que los delantales y la imposición de manos y el aceite eran usados como elementos de fe. El problema grande, y aquí la Biblia menciona que Dios era el que hacía los milagros, pero el problema más grande es que la gente le tiene fe a lo que está haciendo y no a Dios. Le tiene más fe al agua con sal o a los bañitos con ruda que a Dios mismo. ¿Qué si una persona está necesitada y en el lugar donde está no hay agua y le dicen que tiene que bañarse? ¿Qué es lo que acciona o qué es lo que funciona ahí? Es la fe que la persona pone en Dios antes que cualquier otra cosa. La medicina, no digo que sea mala, pero la medicina le ha restado fe a lo que nosotros somos. ¿No es así? La medicina le ha restado fe. No estoy diciendo que sea mala, pero antes usted oraba y clamaba sin una medicina y Dios hacía el milagro. Hoy, como ya hay una alternativa, nos vamos a la alternativa y la alternativa no calma el dolor que tenemos y dejamos de orar, de clamarle a Dios por el milagro. ¿No ha pasado eso? Entonces la ciencia ha aprovechado y por esa razón dice la Biblia que la ciencia aumentará y los dones y la profecía cesarán por la razón de que la persona le pone más fe a la ciencia que a Dios. ¿Sabía usted que ya hay niños? Ya hay niños que nacieron fuera del vientre de una mujer. Ya hay niños que los han metido en incubadoras, el óvulo y el esperma, y ahí en una incubadora van creciendo, sin estar en el vientre de una mujer. Así está la ciencia y así está la tecnología. Y por esa razón usted ya no observa tantos milagros y tantas sanidades como ocurrían antes. Y los elementos de fe están. Ahí la Biblia menciona los paños, los delantales, el aceite, lo menciona la palabra de Dios. Pero en cada uno de ellos, en los registros que hay bíblicos, no dice que eso es lo que sana, sino Dios y la oración de fe y la oración eficaz. Pero cuando una gente está débil de fe, este hombre, el apóstol Pablo, le llevaban los paños y después regresaban. Y es lógico que la persona fuera sana. ¿Por qué? Porque en Pablo habían dones de sanidad. Amén. La pregunta es, bueno, si es el milagro, si es la sanidad, si están los dones, ¿por qué razón no somos sanados? Amén. La razón, hermanos, si quiero tocar algunas poquitas, la razón puede estar en el enfermo, puede estar en los que oran, o puede estar en aquello porque se ora. Son tres cosas aquí. Puede estar en el enfermo. Hermano Mario es testigo, fuimos a orar por una persona. Literalmente esa persona estaba delgadita, ¿verdad, hermano? Delgadita. Fuimos a orar por esta persona. Se levantó el siguiente día y empezó a comer. Pero la gente lo llevó donde un brujo después, el siguiente día. Después de eso se murió. Y no se había levantado de la cama, pero Dios lo levantó y pidió comida. Y después de pedir comida, la gente ya lo vio con fuerzas para llevarlo donde el brujo. Y uno se queda rascándose la cabeza, ¿verdad? Qué fe la que tiene la gente, viendo que Dios está haciendo el milagro. Dios lo utiliza a uno puede ser lo que sea, pero Dios quiere manifestar siempre su gloria. Pero después la gente se desvía de lo que Dios está haciendo. Entonces la razón puede estar en el enfermo. Porque una persona no se sana, puede estar en el enfermo, puede estar en los que oran. El Señor les dijo a los discípulos: si ustedes no tienen fe, sálganse. Si ustedes no creen que un milagro puede ocurrir, por favor, no estorben en la oración.
Pero hay personas que se le dice, hermanos, vamos a orar por el hermano fulano, por el hermano fulano, y para no sentir pena se queda allí aunque no tenga fe. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es así. Si yo no tengo fe, hermanos, fíjate que ahorita no ando mucha. Así que me perdonen, hermano, o haga algo más ahí para tratar de que no se note que no tiene fe. Eso duele y es una realidad. Pero el Señor les dijo, si no tiene fe, entonces, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces, lo tercero, la razón es por aquello que se está orando. Ya decíamos el miércoles pasado, nosotros decimos, esa es la voluntad de Dios, la persona se murió de una enfermedad y decimos que esa es la voluntad de Dios. La gente fue a orar y como la persona no se arrepintió y estaba en pecado, se murió por la enfermedad y la gente sigue creyendo que era la voluntad de Dios, pero no se sanó porque la petición no era la correcta. Mencionaba que aquella mujer que el testimonio de la mujer que tenía cáncer, se le dice a la mujer, ¿usted cree que puede ser sana? Sí creo, y creo que Dios me puede sanar, creo que Dios me puede levantar, pero si me voy a perder ya sana, mejor que me lleve el Señor. Y se le llevó el Señor. Iba con él. Amén. Entonces hay motivos equivocados en la oración. Otro motivo por qué una persona no es sana es porque la gente quiere la sanidad antes que la salvación. ¿Cuántas veces ha visto gente así usted? Vamos a orar por usted. Sí, pero yo no quiero hacer compromiso con el Señor. Sí, yo acepto una oración de ustedes, pero yo compromiso. Eso es como querer ir al banco, pedir dinero y no querer pagar después. No, es que cuando una persona recibe todo, le dan un crédito, la persona se lo gasta y todo, pero cuando ya llega el cobrador, ¿qué hace la persona? Ya viene a hostigar. Pero cuando fuimos nosotros los que fuimos a hostigar al banco. ¿Verdad que sí? Va a buscar trabajo, deseando no encontrar también. Entonces, la salvación debe ser primero. Amén. Vea en la Biblia cuánta gente sanó el Señor. ¿Cuántos estuvieron cuando Jesús estaba siendo crucificado? ¿Cuántos alimentó el Señor? 5,000 personas, no echando en cuenta las mujeres y los niños. Significa que un aproximado de 10,000 personas alimentadas. ¿Cuántas de esas 10,000 personas estaban siguiendo al Señor? Y así somos nosotros los seres humanos. Nos gustan los favores, nos gustan las sanidades, nos gustan los milagros, nos gustan las bendiciones, las provisiones, pero compromisos con el Señor, no, por favor, no. Amén. Es delicado. Eso es delicado. Porque Dios hace un milagro. Y como Dios hace un milagro, decimos nosotros, entonces Dios puede hacer otro milagro. Y seguimos rogándole al Señor por milagro. ¿Qué va a suceder al final? Va a dejar Dios de oírnos. Y se va a apartar. Porque nos ha hecho muchos milagros, muchas sanidades. ¿Y con qué le pagamos nosotros? Amén. Vamos una vez más a Santiago capítulo 4, versículo 3. Cuando una persona no es sana es porque está basando sus propósitos de una forma equivocada. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedí. Lo he dicho muchas veces. Y hay luchas que uno como pastor tiene. Y una de las luchas que yo tengo es que yo no siento, ¿cómo decirle? Enojo ni nada. Usted me dice, hermano, ore por mí. Yo oro, le pido al Señor, le clamo al Señor. Dios es el que se manifiesta, hace el milagro. Pero en vez de estar agradeciendo, hay gente que un día domingo se va para la playa. Amén. Después de estar orando por la persona,
Amén. Después de estar clamando por la persona, y Dios hace el milagro. Pero ahí suben sus estados la persona en la playa, cuando un día antes estuvo enfermo. Y no digo que esté mal ir a la playa, usted puede ir, pero Dios es primero. Ponga prioridades, ponga a Dios primero sobre todas las cosas. Cuando buscamos la sanidad, deseo estar sano para tal día ir a la fiesta. Deseo estar sano para estar en tal... No, no le sirve. Por más que le pida sanidad al Señor, no se va a dar. ¿Por qué razón? Porque Dios primero es la importancia de la salvación. Por eso dice, pedís y no recibís porque pedí mal para gastar en vuestros deleites. Aquí podríamos decir para ir a otro lado. Primero Dios que esté sano para ir a tal lugar. Cosas que no edifican. ¿Ya ha visto eso usted? Entonces pregúntele al Señor, ¿seré yo, Señor? Y esperemos la respuesta del Señor. Ojalá que no nos diga, tú lo has dicho. Ahora, razones por las que una persona no es sana. Razones importantísimas. Primero, una vez más lo recalco, ponga a Dios primero. Y ponga la fe en Dios. No ponga la fe en el hermano ni en el ministro. Porque si no viene el pastor, no me sano. Amén. Dios se manifiesta, ya vimos el domingo, que Dios se puede manifestar hasta en un animal. Pero la gente dice, es que si no viene el pastor, no me sano yo. ¿Acaso no tenemos fe? ¿Acaso no tenemos el mismo Dios? ¿Acaso no podemos clamar con una oración de fe y una oración eficaz para que Dios haga el milagro? Entonces, cuando una persona pone la fe en el ministro, antes que Dios, no se sana. Usted observa los estadios y los falsos milagros que se ven en la televisión. La gente va por el predicador. Que inviten al pastor de Berlín a predicar un estadio allí y le digan, hoy es una noche de sanidad. No va a llegar la gente porque no me conocen. Pero una gente que engaña aparentando milagros, se llena. Entonces la gente va por la persona, pero no por Dios. Y nosotros debemos venir a la iglesia por Dios, no por la persona. Porque Dios es el que le ha hecho milagros a usted. Porque Dios es el que le ha suplido a usted. Gloria a Dios. Ahora es interesante. ¿Por qué razón entonces una persona no se sana? Vamos a otro punto. Por la desobediencia. Una persona, Dios hace un milagro, está desobediente, otra vez está desobediente. Y al final la persona va a seguir cargando con muchas enfermedades por su desobediencia. ¿Cuántos quieren ser sanos? Pero cuesta ser obediente. Cuando uno tiene un hijo que es obediente y uno le dice, hijo, siéntate aquí y estate, uno se siente bien tranquilo y se siente bien cuando el niño llega y se sienta. Y cuando el Señor le dice, no hagas eso. ¿Cómo se siente el Señor cuando usted obedece a la primera? No, se siente bien. Pero ¿cuántas veces el pastor tiene que decir, hermano, no haga eso? Hermano, no lo haga. Hermano, no lo haga. ¿Me importa poco lo que diga el pastor? Bueno, si le importa poco lo que diga el pastor, está bien. Eso significa que no le importa lo que diga Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos instruye que nosotros debemos ser obedientes. ¿Cuántos somos obedientes? Diga usted, estoy tratando. Estoy tratando, me cuesta. Es que, ¿sabe cuál es la frase? Que cuando alguien no quiere ser obediente, yo no soy tonto para obedecerles a ustedes. Esa es la frase. A uno lo quieren tener así, como que uno solo agache la cabeza. No se trata de eso. Dice la palabra de Dios que el que medita en la palabra de Dios hallará la sanidad. Amén. El que medite en la palabra del Señor hallará la sanidad. Pero al no meditar significa que hay una desobediencia. Otra razón por la que una persona no se sana
es por pecados no confesados. Usted puede orar y puede hacer 1000 ayunos por alguien, pero si esa persona dentro de su corazón no se lo ha confesado a Dios, ni quiere hacer un cambio, ni se quiere arrepentir, esa persona no se va a sanar. Por esa razón dice Santiago: confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados, oren con una oración eficaz, con una oración de fe. Entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho y el Señor lo levantará, el Señor lo salvará. Pero es necesario que la persona confiese que hay pecados que todavía no los ha confesado. Necesitamos confesarlo. Por eso decía el miércoles pasado, analicemos por qué estamos enfermos. Analicemos si es por pecado, por algo que está ahí dentro de nosotros que nos está afectando y por esa razón no estamos siendo sanos. Otra razón por la que una persona no es sana es por la incredulidad. Se va de la iglesia contento y se siente libre que Dios ha hecho el milagro, y ya cuando va por la calle empieza a sentir el dolor otra vez. ¿A cuánto les ha pasado así? Acabamos de orar y la persona no siente nada, pero del momento cuando se recuerda, le cae la enfermedad otra vez. ¿Ha pasado así? Eso es incredulidad. Y los incrédulos no van al reino de los cielos. ¿A cuánto nos ha pasado así? Que estamos orando y sentimos que Dios hace el milagro, pero de repente llega la duda, la incredulidad, y entonces nosotros volvemos a la misma enfermedad. Lo siguiente, cuando una persona no es sana es por la falta de firmeza en la respuesta de Dios. Dios ya hizo el milagro, pero la persona empieza a tomar otras alternativas por si acaso, por si las dudas. No vaya a ser. Y Dios ya hizo el milagro, pero empezamos a tomar otras alternativas de cómo poder salir o mantenernos ahí, y decimos, no, es que yo sé que el Señor me ha sanado. Ahora, es necesario cuidarse y analizar del por qué llegó la enfermedad y también acercarse a Dios. Pero hay una pregunta bien interesante. Bueno, si el Señor ya me sanó, ¿cómo puedo retener la sanidad? ¿Sabe cómo se retiene? En una sola palabra: agradecido. Dijo el salmista: que no se me olvide de la cabeza los favores y la misericordia, porque Él rescata del hoyo tu vida. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero dice, no olvides. Y ese ha sido el problema. Cuando una persona se le olvida lo que Dios ha hecho, el milagro que Dios ha hecho, de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo sanó, de lo que Dios hizo, y se le olvida, empieza a desobedecer y empieza a portarse rebeldemente. Pero ¿qué si volviéramos a caer en la misma enfermedad? Entonces nosotros se nos bajaría la rebeldía un rato. ¿Verdad que sí? Se nos bajaría un poquito, porque nos recordamos dónde estábamos y cómo Dios viene obrando en nuestra vida. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: hagan esto, manténganse siempre. Y a Dios nos pide a nosotros que seamos agradecidos. ¿Qué significa eso? Todos los días decirle al Señor: Señor, gracias porque me sanaste, estaba enfermo, y aunque haya sido 20 años atrás, pero aquí, que no se le olvide. Por eso dice la Biblia: no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Gracias por haberme sanado. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme sacado de esta situación. Gracias, Señor. Y gracias. Porque la persona que es agradecida no tiene chance para ser rebelde. Pero el que no es agradecido, hermano. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿No se escuchó? Pero debemos aprender a ser agradecidos. Por eso dijo el salmista: no olvides. Amén. ¿Sabe a quién le estaba diciendo el salmista? No le estaba diciendo a otro hermano, a él mismo. No olvides, porque el ser humano tiene la tendencia de olvidar las cosas buenas, pero no las cosas malas.
¿Sí? El ser humano tiene esa tendencia de olvidar todas las cosas buenas. Mire, si usted hiciera una lista de todas las cosas buenas que Dios ha hecho, llenaría varios cuadernos. Tómese la tarea. Quítele el amor a unos $5 y compre varios cuadernos. Y empiece a escribir: Señor, tú has hecho esto bueno conmigo. Y repáselo. Y se va a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho. Y después compre uno de 100 páginas. Digo de 100 páginas porque es el más pequeño. Y escriba todas las cosas que usted ha hecho por Dios. A ver en cuánto tiempo lo llenamos. ¿Será que lo vamos a llevar tiempo? ¿O será que lo llenamos rápido? Pero allí escriba: Señor, me sanaste de esto, me sanaste de esto. En tal tiempo me libertaste de este problema, me libraste de la muerte aquí, Señor. Señor, me has bendecido con una buena familia, me has dado tantos hijos, Señor. Lo sanaste de esta enfermedad, Señor. Hiciste este otro milagro, Señor. Señor, aquí en esta vez que no tenía comida, me diste comida, Señor. Y empezamos. Solo de hoy, cuánto Dios nos ha hecho con nosotros. Solo hoy Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Por eso debemos estar agradecidos con nuestro Dios. El Señor no quiere, como dije el miércoles pasado, el Señor no quiere que nadie siga enfermo, porque Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga. Dice la palabra de Dios que aquel que no se arrepiente de su pecado va a tener que pagar él mismo su enfermedad. Así dice la Biblia. Aquel que no se arrepiente de su pecado va a pagar él mismo su enfermedad. Por esa razón Él llevó nuestras iniquidades. Van combinadas porque tiene un propósito. Entonces, si Él llevó nuestras iniquidades para salvarnos, allí mismo va incluida la sanidad. Pero aquel que no decide el perdón de Dios y sigue en el pecado, que vaya a pagar él mismo por su enfermedad. Eso dice la Biblia. Amén. Eso es lo que recalca la palabra de Dios. Pero gracias al Señor que usted sí está agradecido, porque si no estuviera agradecido no hubiera venido hoy, no estuviera aquí. Pero usted es agradecido delante de Dios. Amén. Y eso es importante, ser agradecido, porque el que es agradecido con Dios, Dios empieza siempre a hacer grandes cosas. Le dijo a aquel hombre que fue sano de la lepra, Dios sanó a 10, pero solo uno regresó. A ese uno que regresó, el Señor no le regaló solo la sanidad, sino que le regaló la salvación también. Cuando usted regresa a Dios, Dios también puede darle la sanidad que usted necesita. Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa y bendecida oportunidad que el Señor nos da. Y si hay alguna enfermedad que nos esté atormentando, podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, yo necesito una sanidad en mi vida. Y no solamente en el cuerpo, hay sanidades del alma, hay sanidades en el corazón, hay sanidades en la familia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta oportunidad, creyendo que para Dios todo es posible. Hermano Alexander, venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa y bendecida noche, Señor. La oportunidad, Señor Jesucristo, que tú nos estás dando en esta hora, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu fidelidad.